Hola chavales, ¿cómo estáis? Bienvenidos a clase. Hoy os voy a explicar cómo utilizar las condiciones de extremo, de crecimiento y de puntos de inflexión para calcular ciertos parámetros de una función que desconozco. Este es un ejercicio que han puesto recientemente en un examen de segundo de bachillerato. Es bastante sencillo y dice lo siguiente. Dice, sea la función f de x igual a x cubo más ax cuadrado más 5, te piden calcular el valor de a para que tenga un extremo relativo en x igual a 2. Bueno, pues vamos con el primer apartado, vamos a resolver el primer apartado de este ejercicio, que es bastante sencillo. Para ello vamos a dar la condición de extremo. La condición de extremo, la condición necesaria de extremo, es que la derivada de f en un punto, en ese punto, valga 0. Bueno, pues vamos a hacer la derivada de la función en el punto. F' de x se trata de un polinomio. Para derivar un polinomio hago la derivada de una suma de funciones. Recordad que la derivada de f más g era f' más g'. En nuestro caso, la derivada de x cubo, recordad que la derivada de x elevado a n, os la pongo aquí, aunque deberíais de conocer ya perfectamente la derivación. Si no la conocéis, os remito a los vídeos que tenemos subidos de integrales sencillas, o sea, de derivadas, perdón, sencillas. Esta es una de ellas, sería la derivada de un monomio. Bueno, pues sería 3 por x elevado al cuadrado, más la derivada de ax cuadrado. Recordad que a es una constante. La derivada de una constante por una función, recordad que era la constante por la derivada de la función. Y además tengo x cuadrado, pues sería a por 2x, más la derivada de una constante, que recordad que la derivada de una constante es 0, pues más 0. En nuestro caso entonces tendríamos que es 3x cuadrado más 2ax. Te dicen además que ese extremo relativo sea en x igual a 2, o sea que f' de 2 tiene que valer 0 para que en el punto de abscisa 2 aparezca un extremo relativo. Bueno, pues lo que vamos a hacer es sustituir la x por 2, entonces ya tendríamos 3 por 2 al cuadrado, más 2a por 2, sustituir esta x y esta x por 2, y lo igualamos a 0. Y vamos a resolver. Me quedaría que 3 por 2 al cuadrado son 12, más 4a es igual a 0, y despejamos de aquí. 4a sería igual a menos 12, con lo que a es igual a menos 12 partido de 4, que es menos 3. Bueno, pues nuestra función f de x sería la función x al cubo menos 3x cuadrado más 5. Bueno, el primer apartado ya estaría hecho. Hemos calculado el valor de a para que en x igual a 2 esta función de aquí presente un extremo relativo. Vamos ahora con el apartado b. Aquí me piden que calcule todos los extremos relativos, los intervalos de crecimiento y los puntos de inflexión. Vamos a ver primero los intervalos de crecimiento, porque con esos intervalos de crecimiento vamos a poder dar directamente los dos extremos relativos. Vamos, en este caso vamos a tener dos extremos relativos, lo veréis ahora mismo, ¿vale? Vamos a hacer la derivada de la función f' de x, porque recordad que la condición decreciente es que cuando la derivada de la función en el punto es mayor que 0, la función es creciente en ese punto, y si la derivada de la función es menor que 0, es decreciente. Bien, pues vamos a hacer la derivada de la función, que es 3x cuadrado menos 6x. Recordad que lo único que tengo que hacer es sustituir esta a por menos 3, que es lo que me había salido. La igualamos a 0. Como tengo x que lo puedo extraer de factor común, sería x por, ¿qué me queda dentro? 3x cuadrado entre x, que sería, bueno, podría sacar incluso 3x. Vamos a sacar 3x de factor. 3x cuadrado entre 3x me daría x, menos 6x entre 3x sería 2. Igual a 0, y ahora para que un producto de dos términos, de dos factores sea 0, o uno es 0 o el otro es 0. De aquí despejamos, me quedaría que x es 0 partido de 3, que es 0, y si aquí despejamos me queda que x es igual a 2. Evidentemente, uno de los posibles extremos que me sale es x igual a 2, que es la condición que me daba el ejercicio de primeras.
Bueno, estos dos puntos van a ser lo que llamamos puntos críticos, son posibles extremos. Y ahora vamos a estudiar el signo de la función en toda la recta real, o sea, el valor de 3x cuadrado menos 6x, el signo de esa función en toda la recta real. Pues lo que vamos a hacer ahora es tomar valores, vamos a poner aquí el 0 y el 2, que son los posibles extremos, porque justamente en estos puntos es donde la función puede cambiar, donde la derivada se anula y entonces, por lo tanto, puede cambiar de signo a ambos lados de los términos estos. Vamos a sustituir un número que esté entre menos infinito y 0. Por ejemplo, vamos a sustituir menos 1. Pues vamos a hacer f' de menos 1 sería 3 por menos 1 al cuadrado menos 6 por menos 1, que esto vale 3 por 1, que es 3, menos 6 es menos 3. O sea que en todo este tramo, sé que en todo el tramo de menos infinito a 0, la función derivada es negativa. Vamos ahora a ver el tramo entre 0 y 2. Cojo un número que esté entre 0 y 2, cualquiera, puede ser 1, puede ser 0,5, el que queráis. Vamos a coger uno, que es el más fácil de operar. F' de 1 sería 3 por 1 al cuadrado menos 6 por 1, o sea, 3. Y aquí me he equivocado, perdonad un momentito, este está mal, perdonad, sería menos 6 por menos 1, esto es 3 más 6 es 9, es positivo, disculpad, que me he equivocado aquí al sustituirle en la X. Bueno, tened cuidado al hacer estas cosas porque puede pasar. Y esto sería 3 por 1 al cuadrado menos 6 por 1, es 3 menos 6, esto es menos 3, efectivamente aquí sí es negativo. Y vamos a hacer f' de un valor que esté por encima de 2. Cualquier valor por encima de 2 puede ser 2,5, 3, 6, 1000, el que queráis. En nuestro caso vamos a tomar 3, que sería 3 por 3 al cuadrado, menos 6 por 3. O sea, 27 menos 18, que es 9, mayor que 0, positivo. Bueno, pues sé que aquí la función crece, aquí decrece y aquí vuelve a crecer. O sea, sería creciente de menos infinito a 0, unión de 2 a más infinito. De menos infinito, evidentemente, a 0 y de 2 a más infinito. Y sería decreciente, ya que sale negativa, entre 0 y 2. Y fijaos, ¿qué hace aquí la función? Mirad, esta línea, digamos, o esta tabla de signos me permite ver cómo es la función. Si aquí crece y aquí decrece, evidentemente en el 0 va a presentar un máximo relativo. Mientras que si aquí la función decrece y en el 2 pasa a ser creciente, evidentemente aquí presenta un mínimo relativo. O sea que si os dais cuenta, esto me permite calcularme tanto los intervalos de crecimiento y decrecimiento como donde hay extremos relativos. Entonces tendría un máximo relativo en x igual a 0, sacamos la segunda coordenada del punto. Recordad que un punto siempre tiene dos coordenadas, la cis y la ordenada, la x y la y. F de 0 sería sustituir en la función original. Recordad que la función original era esta de aquí, x cubo menos 3x cuadrado más 5. Pues sería 0 al cubo, que es 0, 0 al cubo, que es 0, menos 3 por 0 al cuadrado, que es 0, más 5. O sea, f de 0 sería 5. O sea que presenta un máximo relativo en el punto 0, 5. Y presentaría un mínimo relativo cuando x vale 2, sacamos la segunda coordenada del punto, f de 2, que sería igual a 2 al cubo, que es 8, menos 3 por 2 al cuadrado, o sea, menos 12, más 5, o sea, 8 y 5, 13, menos 12, 1, o sea, en el mínimo relativo en el punto 2, 1. ¿De acuerdo? ¿Estamos? ¿Ninguna duda? Bueno, pues digamos que ya tendríamos la primera parte del apartado B, en la que hemos calculado intervalo de crecimiento y
también hemos calculado extremos relativos. Y ahora me piden que calcule los puntos de inflexión. Condiciones de puntos de inflexión. La condición necesaria de punto de inflexión es que la segunda derivada en el punto valga 0. Esto sería condición necesaria. Y condición suficiente es que siendo la segunda derivada 0 en el punto, la tercera derivada en el punto sea distinta de 0. Bueno, pues entonces vamos a hacer la segunda derivada de la función. Si la primera derivada era esta, la segunda derivada se saca derivando la primera derivada, o sea, la derivada de 3x cuadrado, que sería 3 por 2x, más la derivada de menos 6x, que sería menos 6 por 1, o sea, 6x menos 6. La igualamos a 0 para ver qué puntos cumplen esta condición necesaria. Me quedaría 6x es igual a 6, con lo que x es 6 partido de 6, 1. Ya sé entonces que en el punto de abscisa x igual a 1 puede presentar un punto de inflexión. Hago la tercera derivada para comprobar esta condición suficiente. Pero la tercera derivada de esta función, tengo igual un polinomio, la derivada de 6x sería 6 más la derivada de menos 6, que es 0, o sea, 6. Entonces haría f tercera en el punto 1, pero evidentemente como no depende de x, va a ser 6 distinto de 0. Entonces tiene un punto de inflexión de abscisa x igual a 1. Sacamos la segunda coordenada del punto, f de 1, que lo volvemos a sustituir en la función original para sacar su segunda coordenada, y sería 1 al cubo, que es 1, menos 3 por 1 al cuadrado, que es 3, más 5, o sea, 6 menos 3, que es 3 distinto, que es 3, está la segunda coordenada, perdonad. Entonces tendría un punto de inflexión en el punto 1, 3. Y con esto tendríamos terminado el ejercicio. Bueno, espero que os haya ayudado. Si os ayudó, os agradecería que dierais a me gusta, porque nos ayudaría mucho, y compartáis el vídeo. Incluso si tenéis alguna duda o algún ejercicio que queráis que resolvamos aquí, simplemente me lo podéis poner en los comentarios del vídeo. Nada más que agradeceros esto. Si queréis recibir información y ver cuándo subimos más vídeos del canal, suscribíos, y os espero en la próxima clase. Un saludo.